noches, espero que estén muy bien y vamos a compartir hoy otro tema de los tantos que venimos compartiendo en los episodios, que a mí me encanta charlarlos con ustedes, dejarles preguntas, pensamientos, cuestiones o planteos de situaciones que están instaladas en nuestra vida, y está muy bueno a veces hacer una especie de sacudida de mirada sobre lo que está instalado para poder ajustar los aspectos que sean interesantes ajustar o que uno realmente necesite tal vez ajustar y a los que muchas veces uno se ha acostumbrado. Hoy vamos a charlar sobre de qué depende, siempre me gusta como soltar preguntas, ¿no? ¿De qué depende la forma en que nosotros reaccionamos frente a la realidad? ¿De qué dependen nuestras reacciones? La forma en que funcionamos en el contacto con el exterior. Por supuesto que, ya lo hemos charlado en muchos programas también, que uno tiene una cierta identidad, un cierto comportamiento, un personaje, ¿no? En uno de los episodios hablamos del personaje que nos habita, que es la forma en que nos hemos construido, quiénes nosotros somos, cómo creemos que nos manejamos. Y nuestro personaje tiene como una limitación, se define de cierta manera. No somos de todas las maneras, somos de una manera. Y esa manera en la que somos es así, así, así y así. Puede ciertas cosas, no puede ciertas cosas, se anima a esto, no se anima a esto, tiene tal característica. O sea que hay ciertos rasgos que esta forma nuestra de ser tiene y que nosotros nos hemos comprado en lo que sería justamente nuestra identidad. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes cómo sos, es algo que siempre pregunto en las consultas, decime cómo sos, definite cómo sos. Bueno, yo voy a decir, ustedes van a decir una serie de adjetivos de lo que ustedes creen que ustedes son y de la forma en que ustedes creen que son. Esa forma, esa identidad, que también decimos no es una decisión consciente, yo soy así porque es el trabajo de mi evolución personal, no, yo soy así porque me construí así. Pero tengo como si fuera comprada una identidad sobre mí, un personaje sobre mí, que tiene, como digo, ciertas posibilidades y ciertas imposibilidades. Es capaz de ciertas cosas y es incapaz de otras cosas. Por ejemplo, si yo creyera que soy una persona tímida, vergonzosa, callada, ¿cómo creen ustedes que yo voy a funcionar por la vida? Exactamente obedeciendo esos principios que creo que conforman mi persona. En cambio, si yo siento que soy una persona súper frontal, que yo nunca me callo, que siempre te canto a las 40, ¿no es cierto? Y que voy por la vida así, voy a obedecer justamente ese personaje. Entonces, la manera en que yo reacciono en la realidad frente a lo que sea que suceda está directamente relacionado a ese personaje de funcionamiento, porque yo creo que yo soy así. Y esto funciona como si fuera una base de datos cada vez que yo tengo un contacto con algo de lo que sucede en el exterior. ¿Desde dónde voy a reaccionar? Voy a reaccionar desde mi personaje, voy a reaccionar desde mis incapacidades, voy a reaccionar desde lo que yo creo que son mis recursos. A lo mejor fui y te puse un límite porque yo no me banco que la gente a mí me atropelle, por ejemplo, una creencia que tengo en mi cabeza, ¿no? Entonces, si vos viniste y me avasallaste, yo inmediatamente fui y te puse un límite. ¿Por qué? Porque yo soy así. A mí no me gusta que me avasallen. Más allá que, por supuesto, a nadie le gusta que lo avasallen. Pero hay personas que sí se dejan avasallar porque creen que hay una carencia interna de recursos para poner un límite saludable, y otras personas que van, como uno dice normalmente, ¿no?, con los tapones de punta, y vos me dijiste algo que no me gustó y yo fui papá y te puse el límite. O sea que la forma en que yo reacciono en un caso o en el otro tiene que ver con mi construcción interna, con la forma en que, por supuesto, tiene que ver con nuestra historia, siempre tiene que ver con la historia, todo tiene que ver con la historia, ¿no? Con la historia y con esa construcción que se hizo, que yo soy. Entonces, vamos a hablar un momentito primero sobre cómo funciona nuestro cerebro, conceptos muy sintéticos de neurociencia, para que nosotros entendamos por qué en general actuamos de la misma forma, hasta que tal vez alguna situación, alguna cuestión, alguna crisis, algún trabajo de conciencia nos hace modificar. El cerebro tiende, es como un gran concepto, tiende a la automatización. Nuestro cerebro, biológicamente, energéticamente, funciona con esa base de datos de lo que ha sucedido como una información que tiene guardada en una especie de archivo. Entonces, cada vez que va a actuar, ¿qué hace?
busca el archivo, cómo es que actúo, cómo es que soy, qué respuestas di en tal momento, y repite como una especie de inercia. O sea, justamente tiene un proceso de automatización. El cerebro no va a estar improvisando, pensando a ver cómo actúo frente a esta situación. No, si en algún momento de mi vida actuar de cierta forma a mí me sirvió para salirme de alguna situación, el cerebro archivó y después ante otras situaciones vuelve a accionar de la misma forma. Que muchas veces, esto es un tema enorme el que estoy hablando, que lo estoy hablando así de pasadita hoy, ¿no es cierto? Pero es importante que lo sepamos. El cerebro tiende a repetir comportamientos, el cerebro tiende a reiterar patrones de respuesta frente a la realidad. Por eso a veces también nos quedan tan fijadas reacciones ante las cosas, donde de pronto vemos que, como si fuera que la reacción nos manejó a nosotros, que no hubo como una intervención consciente. A ver, pasa una X situación, a ver, mi conciencia se activa, mi ojo observador, yo digo, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Cómo quiero reaccionar? ¿Cuál es la emoción que estoy sintiendo? No hacemos esto normalmente. Actuamos desde la base de datos, desde la inercia que el cerebro tiene, desde el archivo de la memoria que el cerebro tiene, donde además hay activados, desde lo neurológico, circuitos neuronales que son como caminitos que recorre el cerebro en sus impulsos nerviosos, ¿no es cierto? Donde se activó un cierto caminito una vez hace un montón de años para una cierta respuesta de una cierta situación. Listo, ahora ante otro estímulo exterior, el mismo caminito hace ti, 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 y volvemos a recorrer el mismo caminito sin ninguna intervención consciente de nuestra parte. Y entonces tenemos la misma respuesta, a lo mejor tengo hoy, que la que tuve cuando tenía 5 años. Por supuesto que también siempre digo esto, ¿no? Uno nos cuesta y nos resistimos a pensar o a creer o a aceptar, sería que hay algo que a nosotros nos maneja. Porque uno quiere ser libre, estar eligiendo todo el tiempo. Yo soy una persona que, ¿cómo me vas a decir que a mí me está llevando una automatización? Que yo estoy teniendo reacciones automáticas, que no tengo una conciencia sobre mi persona. Esto nos hace ruido. A nadie le gusta que yo le diga, che, estás tomado por un mecanismo. O sea que por supuesto no lo voy a decir así, ¿no es cierto? Pero cuando yo tengo ciertas respuestas ante las cosas, normalmente las respuestas no son elegidas con atención y con conciencia, sino que son caminitos que se me replican solitos de la memoria que mi cerebro tiene. Por eso fíjense que, podemos decirlo así, la manera en que yo reacciono frente a las cosas en el contacto con la realidad casi nunca es elegida de una manera voluntaria y consciente si yo no he hecho algún tipo de proceso de atención sobre mí que tenga aceptablemente un conocimiento, un entendimiento de cómo funcioné, por qué, para qué, en qué contexto. Porque las reacciones que hemos tenido, esto también es importante decirlo, que está fundida con el personaje, con mis creencias sobre mí, etcétera, se originó allá y entonces en nuestra historia familiar, donde actuar de cierta manera, responder de cierta forma frente a la realidad, a mí me sirvió. O sea, los mecanismos que nosotros tenemos, lo hemos hablado en otro programa, nunca son inútiles. Han tenido una funcionalidad en un cierto momento de mi vida, pero esos mecanismos después quedan atornillados. Y entonces el mecanismo queda atornillado, me queda el mecanismo, el caminito neuronal a nivel cerebral, y el cerebro hace ti, 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 y va siempre, como decimos, por el mismo caminito. Entonces, muchas veces nuestras respuestas frente a la realidad nos hacen sentir mal, nos generan conflictos con los demás, nos vemos actuando tal vez de una manera en que no quisiéramos actuar conscientemente así. ¿O no les ha pasado alguna vez, no sé, que uno ante una cierta situación X, uno explotó de una manera desmedida y los demás nos miraron como diciendo, che, pero ¿qué te pasó? No era para tanto. O uno mismo, después que pasó la situación, dice, ay, me zarpé, como decimos habitualmente, ¿no? Fue un exceso, no era para tanto. O sea que ante un estímulo X reaccioné de una manera desmedida. ¿Qué significaría esto? Que hay un caminito que se está activando solo y yo estoy respondiendo de una manera vieja ante una situación nueva. ¿Qué significa entonces? Que se me está viniendo el pasado al presente y que estoy como de alguna manera también
poniendo en esta situación del presente un montón de energía o información o emociones no procesadas del ayer. Justamente hace unos días atendía a una persona que me consultó justamente porque tenía, no sé si se los conté en otro programa, creo que no, a veces se lo conté a un grupo de mis seminarios, tenía reacciones muy explosivas esta persona en su vida, muy explosivas, todo el tiempo, como que se sacaba, gritaba, se enojaba, y estaba su matrimonio en juego con esta situación. Entonces viene a mí para ver cómo lo podía ayudar o acompañar a ver la razón o el motivo de estas explosiones y cómo podía ser un proceso para modificar esta forma de reaccionar ante la realidad. Y por supuesto que, como siempre, como digo que los mecanismos nunca son inútiles, encontramos perfectamente el hilo en su historia de por qué él tenía estas reacciones. Con lo cual, fíjense que de alguna manera desaparece el juicio, con lo cual no estamos diciendo que está bien, ¿no es cierto?, gritar y sacarse y todo esto, pero desaparece el juicio o la culpa que él tenía o que se había autoadjudicado o que le habían adjudicado de que sos un loco, que sos un sacado, que no podés actuar así, que fijate, andá y trabajalo porque esto, o sea, de estar en un lugar incorrecto frente a la mirada de los otros. Por supuesto que uno vive en sociedad, vive en familia, no puede andar a los gritos todo el día porque es un caos la situación, es verdad lo que le decían. Pero encontramos mucho castigo en la infancia, mucha violencia en la infancia, mucha manipulación de su madre hasta el presente, o sea, una presión constante. Y él me contaba que de chiquitito también se peleaba con todos los amiguitos en el colegio, se agarraba piñas con todos los nenes, o sea, un pibe como violento, desacatado, muy difícil de manejar y de dominar. Pero ¿qué tenía en su contexto? Violencia y manipulación. Entonces es como una olla a presión, creció como una olla a presión donde todo el tiempo a mí me están apretando, me están empujando y yo me estoy resistiendo, o sea, tengo una energía ahí contenida que después, ante situaciones de muchísimo menor intensidad o voltaje emocional, él explotaba. ¿Por qué? Porque no había podido explotar cuando tenía que explotar, porque tenía todo un estrés acumulado de un montón de años de situaciones X que había vivido, donde ¿cuál es la respuesta? Como yo decía, es como si vos pretendieras, no sé, yo tengo un perro y le vivo pegando al perro. Y estoy pretendiendo que el perro sea tranquilo, que el perro no me muerda, que el perro me quiera. No, el perro me va a odiar y cuando pueda me va a morder. ¿Por qué? Porque hay un estímulo y una respuesta. ¿Entienden? Entonces, fíjense hasta qué punto una historia. Este es un ejemplo de tantos ejemplos, ¿no? En los casos está puesta toda esta cuestión que uno habla de manera teórica, está puesta en los casos de todos nosotros. Por eso le llamamos a estos episodios la historia de todos, ¿no? Porque es lo que nos ha pasado a todos y los mecanismos que todos compartimos. Entonces, en esta persona, ¿de qué dependía su reacción ante la realidad? De una historia complicada, de una presión interna que toda la vida había tenido, de una dificultad para poner límites a este padre violento o a esta madre manipuladora. Lo que pasa es que, bueno, uno cuando es chiquito no tiene, siempre digo esto, ¿no? Que uno no tiene esta capacidad analítica, observadora, consciente de ver, a ver, esta mamá que tengo, cómo se está manejando, este papá corresponde que me esté pegando con un cinturón. Uno no tiene esta capacidad, uno no elige el contexto, no tiene una capacidad de protegerse frente al contexto que tuvo, no tiene otro punto de referencia. A veces sí, ¿no? Que ve a otros amiguitos, otros compañeros donde de golpe los padres son distintos y a mí me tocó esta historia. Pero digamos que uno no tiene opción cuando es chico. Entonces, ¿qué hace? Acumula sufrimiento, ¿cierto? Y acumula tensión interna y acumula heridas emocionales. Todo esto es un caldo de cultivo, vamos a llamarlo de esta forma, que después explota en mi vida adulta en la forma en que yo me relaciono frente a la realidad. Entonces, ¿de qué depende la forma en que reaccionamos frente a las situaciones? De la información que yo traiga, de la presión interna, del dolor que tenga de la historia no resuelta y no integrada, de a lo mejor una falta importante de recursos que nunca pude activar, que sería, ¿qué hago yo con esto que me está sucediendo? Porque fíjense que uno tiene esta posibilidad de cambio. Esto es importante porque hay muchas personas que sufren por la forma en que actúan y parecería que uno está condenado a siempre actuar de la misma forma. Tal vez yo le decía a este hombre, ¿no? A este muchacho, le decía, fíjate a ver,
de alguna manera, qué positivo que tu esposa te haya planteado el divorcio, porque no estarías trabajando conmigo esto y no estarías entendiendo la razón de tu violencia, ¿no es cierto? Y seguirías pensando que sos un desubicado o toda la vida actuando de esta forma, sacada frente a la realidad, que él me decía, yo no quisiera ser así. Yo quisiera, porque estaba con mala cara en su casa, se enojaba con sus hijos, por ahí les gritaba. O sea, era como una especie de automatización, de personaje automatizado, enojoso, con mala cara, que contestaba mal. Y él me decía, yo no quiero ser así. Si lo pudiera elegir conscientemente, no quisiera ser así. Pero el primer paso para poder cambiar la forma en que uno reacciona frente a la realidad es entender cómo me construí. Porque la forma en que yo reacciono hoy está absolutamente condicionada por la historia. Entonces, como en la historia de todos nosotros hay heridas, hay dolores, hay incapacidades, hay imposibilidades, hay cuestiones que necesité y no estuvieron cubiertas, también hemos hablado, ¿no? Las necesidades que no se pudieron cubrir en el contexto familiar, ¿no? Justamente ayer trabajaba con una persona que me decía, esta chica, ¿no? Una chica grande, me decía, nunca sentí que tenía un lugar en mi historia, nunca me sentí mirada, nunca me sentí validada. Una hermana mayor, ¿no es cierto?, que tenía varios hermanitos, entonces la mamá la dejaba a cargo de los hermanitos, se iban a una pileta y lo dejaba a cargo de los hermanitos. Y entonces, después cuando ella en la casa le decía algo a alguno de los hermanos, o lo mandoneaba, por decirlo así, la madre, callate, vos no sos la madre, no digas eso. Entonces se le hizo en su cabeza como una cosa muy contradictoria. Me dejas a cargo de mis hermanos y después cuando pongo un límite me decís que no, entonces ¿cuál es mi lugar de hija? ¿Cuál es el lugar? Nunca sintió se entiende, ¿no? Como una contradicción interna. Me adjudicás un rol, vamos a decirlo de esta forma, de ser la que materna, la que cuida a todos los hermanos, y cuando ejerzo el rol me decís que yo no soy la madre. Entonces, bueno, y hasta el día de hoy ella sigue maternando gente, sigue cuidando a otras personas. ¿Por qué? Porque ella no se sintió cuidada, no se sintió valorada, no se sintió querida, no hubo ternura con respecto a ella, de la mamá, ¿no? Entonces, todo un sufrimiento que la persona trae hace que, ante distintas cosas que van sucediendo en la realidad, uno reaccione desde el dolor, desde la herida, desde lo que todavía estoy esperando. Acá también, fíjense que nuestras reacciones están absolutamente condicionadas también por esta necesidad de reparación que nosotros tenemos. ¿Qué sería una necesidad de reparación? Sería lo que hacemos todos, es esto, ¿no? Que a lo mejor nunca lo vieron con este nombre. Una necesidad de reparación es cuando yo he tenido una X herida emocional, no sé, no me sentí valorada, no me sentí mirada, no me sentí reconocida, como tantas personas, ¿no? La historia de todos nosotros. Entonces, ¿qué hago? Involuntariamente salgo al mundo a relacionarme con el exterior, a buscar, siempre digo sin tener la menor idea de que yo estoy haciendo esto, salgo a buscar de alguna manera la aprobación, el reconocimiento, la valoración de las demás personas. Para que esto suceda, ¿qué necesito activar? También de una manera involuntaria, un cierto mecanismo que me provea a mí, supuestamente, ese reconocimiento y esa valoración. Por ejemplo, un mecanismo muy conocido, hacer para los otros. Ser una persona útil, ser la persona que siempre resuelve, ser la persona incondicional para los demás, etc. Podríamos nombrar un montón de formas de funcionar. ¿Qué logro yo inconscientemente con este mecanismo? Tal vez, o sea, ¿qué busco inconscientemente? No ¿qué logro? Porque no lo logro. ¿Qué busco inconscientemente? Que al ser útil, al serte útil, al estar pendiente de vos, me quieras y me valores. Por supuesto, como digo, no sabemos que estamos haciendo esto. Y yo creo que soy así, que no uno se autodefine, porque soy buena gente, porque me gusta ser solidaria, porque a mí el sufrimiento del otro a mí me importa. Y no estoy diciendo que no sea cierto todo esto, que uno a veces argumenta desde la parte consciente. Digo que siempre hay, debajo de mis mecanismos de funcionamiento, en el contacto con la realidad, hay una motivación profunda que tiene que ver con un sufrimiento de mi historia. Y acá lo que sucede también, que anoche en esta sesión que les cuento de esta chica también lo veíamos, es que el mecanismo de funcionamiento y la manera que yo reacciono frente a los otros normalmente no me genera el resultado que yo estoy esperando que me genere. Si
sino que me encuentro con una especie de desequilibrio. Ella daba un montón, estaba siempre para los demás, estaba siempre presente, atenta a todas las cosas. Y en un momento dado me dijo esta frase, dice, cuando yo necesito algo, están todos de espaldas, me dijo. Una frase como una imagen muy fuerte, ¿no es cierto? De pronto, doy, por esta necesidad profunda e inconsciente de valoración y de reconocimiento. ¿Y con qué me encuentro? Con que cuando a mí me pasa algo, nuevamente me siento invalidada. Uy, mirá esta, qué carácter, qué miércoles que tiene. Listo, todo el mundo de espaldas simbólicamente. ¿Con qué se encuentra? Con más frustración, con más dolor, con más impotencia, con más enojo. Entonces hay algo que duele porque yo estoy buscando afuera la forma de sanar eso que yo traigo, esta palabra tan usada hoy, ¿no? Hago, por supuesto, como digo, no sé que lo estoy haciendo con esa intencionalidad. Me digo una cierta cosa que justifique mi comportamiento, pero en realidad estoy buscando una aprobación, un amor, un reconocimiento que no tuve. Y acá lo importante es saber cuánto está esta historia o esta necesidad de compensación, como decía hace un ratito, cuánto me está jugando a mí en el contacto con la realidad y cuánto me está jugando a mí en la forma en que reacciono frente a las cosas. O sea, la forma en que yo reacciono frente a la realidad está absolutamente teñida por mi historia de dolor y mi historia de sufrimiento. Con lo cual, si nunca trabajé mi historia, si nunca vi mis heridas emocionales, voy a estar actuando desde la automatización, desde respuestas automáticas, prácticamente instintivas podríamos llamarlas. Además pensemos esto, ¿no? Cuando uno reacciona tomado por una emoción, a todos nos ha pasado, no sé, X situación, me tomó una emoción y desde la emoción actué, hice una macana, tal vez me excedí, se me fue la mano, como decimos a veces, ¿no? Tuve un momento para contar hasta 3, como decimos, contar hasta 10, y para registrar y chequear qué quiero hacer con esta emoción que estoy teniendo. No, impulso y acción. Entonces, es importante que sepamos que cuando uno actúa tomado por una emoción, se activa cerebralmente una parte que se llama el tronco cerebral, que tiene que ver con la parte justamente instintiva, primitiva, que tiene que ver con respuestas automáticas, ataque, huida, parálisis, sometimiento, respuestas arquetípicas, digamos, que podemos tener. Entonces, ¿estamos conscientes en ese momento? No, estamos actuando bajo un fuerte impulso emocional que no permite que intervenga esta parte del cerebro que se llama corteza prefrontal, que es la que se activa cuando yo, por ejemplo, digo, cuento hasta 10. A ver, me siento de esta forma, cuento hasta 10. ¿Qué quiere decir cuento hasta 10? Me hago consciente, detengo la emoción, me puedo mirar, puedo elegir ese instante sagrado, como digo yo, me gusta decirlo así, en el que yo pude frenar la emoción y volver acá y decir, che, ¿cómo quiero actuar frente a esto que está sucediendo? Fíjense que para que yo pueda hacer esto, tengo que tener una atención sobre mí y tengo también que poder elegir cómo es que yo me quiero manejar. Porque si no, en cierta forma tenemos esta parte instintiva que actúa sola por nosotros si nosotros no estamos como atentos desde nuestra parte consciente. Acá la idea es poder, como si fuera, integrar nuestra parte emocional con nuestra parte consciente, con la parte que discierne, con la parte que elige. Entonces, como digo, ¿de qué depende la forma en que nosotros reaccionamos frente a las cosas, frente a la realidad, frente a los otros? Depende de mi grado de conciencia, vamos a decirlo de esta forma. Si yo no tengo cero conciencia sobre mí, voy a actuar siempre desde la impulsividad, siempre desde la reactividad. ¿Qué sería reactividad? Estímulo-respuesta, cero intervención consciente de mi parte. Cuanto yo más trabajada esté, o más consciente esté, o más haya podido mirar mi historia, más fácil me va a ser esto de contar hasta 10, por decirlo simbólicamente, que sería el momento en que yo me quedo acá, siento y me resueno con lo que estoy sintiendo y digo, bueno, ok, ¿qué quiero hacer con esto que estoy sintiendo? Y redondeando un poco esto que estamos hablando, fíjense que podemos establecer como si fuera una especie de dispositivo, ¿no? Por decirlo así de una manera simbólica. ¿Qué sería? A veces yo les sugiero a las personas en la consulta.
justamente para poder cambiar la reactividad por una respuesta consciente, por una respuesta elegida. Para eso yo tengo que haber hecho como un proceso de atención sobre mí. Entonces el dispositivo sintéticamente sería este. Ante cualquier emoción desagradable que yo siento, como una especie de anclaje. ¿Qué es un anclaje? Una imagen donde un gesto implica algo. Si yo hago situación X, hago esto, es como que vine a mí. Como que vine acá, me aquieté y conecto con lo que siento, ¿cierto? Entonces, emoción desagradable, vengo a mí, anclo, ¿qué emoción estoy? Ahí está, ya está mi ojo consciente activado. Apenas anclé, está mi ojo consciente activado. ¿Qué estoy sintiendo? Tal emoción. ¿Con quién la estoy sintiendo? Con tal persona. ¿Por qué la estoy sintiendo? ¿Qué es lo que interpreté? Y bueno, interpreté esto y esto y esto. ¿Cuál es la acción consecuente que yo quiero tener desde un lugar elegido con esta situación que acabo de vivir? ¿Se entiende, no? Si uno puede ir incorporando esto, se va haciendo como un entrenamiento y me salgo de esta automatización de la que hablaba hace un ratito. De una respuesta automática que se disparaba como una flecha, voy a un proceso consciente. Por supuesto que esto es una cuestión de entrenamiento. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué pensé? ¿Y qué es lo que necesitaría hacer en coherencia con lo que esta emoción y mis valores y principios me están diciendo en este momento? ¿Qué es lo que yo elijo hacer ante esta situación? Entonces, estoy ahí en una frecuencia totalmente diferente de lo que sería mi reactividad. La reactividad sería la respuesta automática a la flecha que se me disparó, y esta actitud sería una respuesta consciente de atención sobre mí, donde voy actuando de una manera que tenga una coherencia con la persona que yo quiero ser. Así que bueno, esta posibilidad la tenemos todos. Por eso es importante mirar nuestros propios mecanismos y ver si realmente estamos actuando siempre bajo impulsos o somos capaces de tomarnos, como digo, ese segundo sagrado que nos permite realmente elegir cómo queremos reaccionar frente a la realidad. A veces podremos, a veces no. Pero como digo, es un entrenamiento que es absolutamente posible y uno va logrando una paz interna porque se va escuchando y voy haciendo las cosas que realmente necesito hacer. Cuando yo reacciono desde la impulsividad, no tuve ni tiempo de pensar. Entonces este ejercicio que les sugerí es algo interesante para que uno lo empiece como a implementar. Situación desagradable, atención sobre mí, prendo la luz, ¿qué me pasa? ¿Con quién? ¿Qué necesitaría hacer para actuar de manera coherente con lo que quiero ser, con la forma en que quiero ser y la forma en que me quiero ver? Bueno, espero que les haya gustado este tema de hoy. Como siempre, espero que les gusten y les interesen todas las cosas que compartimos. Así que muchas gracias siempre por estar ahí del otro lado. Y bueno, para mí es un gusto, ya se dan cuenta que me encanta contarles todas estas cosas. Así que bueno, hasta el próximo episodio.